¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Estamos nuevamente más totalmente transmitiendo en vivo. Referente a las exposiciones, las calificaciones ya se les dio con anterioridad y se toman como referencia para al final pues realizar la calificación final. Por lo pronto agradezco a las personas que, bueno, de alguna manera sí entregaron su exposición. Los que no entregaron la exposición pues ya saben que obviamente pues vale menos. Vamos a comenzar con el libro. Sigue siendo el mismo libro, se supone que ya lo tienen y vamos a utilizar la página 42 del libro. Vamos a comenzar con el tema de escuelas de relaciones humanas. Les recuerdo que el chat se encuentra a su lado derecho, en la parte superior, ya sea abajo o a la mitad. En dado caso que estés viendo por laptop computadora. En el caso del celular, lo más probable es que les salga en la parte de abajo. Vamos a comenzar. Les reitero, estamos transmitiendo totalmente en vivo y les recuerdo que el chat estará activado durante la transmisión. Posteriormente se cierra y ya con anterioridad podrán ver nuevamente la sesión. Vamos a comenzar. Estoy esperando que se agreguen algunos pocos más. Pues vamos a comenzar. Escuelas de relaciones humanas sería el tema y el enfoque humanístico. En la parte izquierda hay un pequeño gráfico donde explica prácticamente la parte teórica que viene aquí. Prácticamente voy a leer el párrafo, lo explico, posteriormente ustedes hacen lo mismo y aquí mismo les voy a explicar lo que tienen que hacer de actividad. Recuerden, las actividades se van a poner por medio de Classroom. El enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual en la teoría administrativa. Si antes el énfasis se hacía en la tarea, por parte de la administración científica y en estructura organizacional, por parte de la teoría clásica de la administración. Ahora se hacen las personas que trabajan o participan en las organizaciones. El enfoque humanístico, la preocupación por la máquina y el método de trabajo, por la organización formal y los principios de administración aplicables a los aspectos organizacionales, ceden la prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social. Los aspectos técnicos y formales se pasan a los aspectos psicológicos y sociológicos. En esta parte pues sabemos que recuerden que al final la administración es tratar con gente, con personas y prácticamente te dice que bueno, hace muchos años esta escuela se llamaba enfoque humanístico. ¿Por qué? Porque su enfoque era hacia la persona. Hay dos cosas importantes, que la persona pasaba por cuestiones psicológicas y sociológicas para hacer su actividad. Así es que por eso se llamó de alguna manera el enfoque humanístico. En el siguiente párrafo nos menciona que aparecen con la teoría de las relaciones humanas en los Estados Unidos. Es un país que, bueno, surgieron muchos pensadores de ese país referente a la psicología del trabajo. A partir de la década de los años 30, su nacimiento fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, primeramente de la psicología y en particular de la psicología del trabajo, surgida en la primera década del siglo XX. Como ustedes ya habían visto en la sesión anterior, ya habíamos dicho que la psicología puede ser relacionada con la administración, prácticamente el comportamiento de la persona. Teorías de las relaciones humanas. La teoría de las relaciones humanas, también denominada Escuela Humanística de la Administración, desarrollada por Elton Mayo. Ese es el personaje importante y pues en la parte derecha está Elton Mayo. Si alguien no sabía quién era, pues tenemos aquí la fotografía de Elton Mayo. Y sus colaboradores surgieron en los Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos en el experimento de Hawthorne. Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. La teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial, una civilización industrial con la tecnología y el método de trabajo constituyen las más importantes preocupaciones del administrador. A pesar de la hegemonía de la teoría clásica y del hecho de no haber sido cuestionada por ninguna otra teoría administrativa importante durante las 4 primeras décadas de este siglo. Sus principios no siempre se aceptaron de manera sosegada, específicamente entre los trabajadores y los sindicatos estadounidenses. Prácticamente, al aplicar esta teoría de las relaciones humanas, el señor Elton Mayo le da un enfoque al cuidado del personal. En aquellos tiempos todavía no existían mucho los sindicatos. Recuerden que los sindicatos, pues la finalidad es proteger al trabajador bajo ciertas medidas
pero también el sindicato pues requiere alguna ganancia junto con el patrón. En un país eminentemente democrático como los Estados Unidos, los trabajadores y los sindicatos interpretaban la administración científica como un medio sofisticado de explotación de los empleados a favor de los intereses patronales. Si bien es cierto, los sindicatos pues requieren ayudar a los trabajadores, pero muchas veces los sindicatos se ponen de acuerdo con el patrón y a veces se explotan muchísimo al trabajador. Entonces a veces tener sindicatos puede ser bueno o puede ser malo. En este caso, dice que la investigación de Hodgson fue uno de los primeros avisos a la autocracia del sistema de Taylor, que este personaje, Taylor, ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, pues comprobó que la administración se basaba en principios inadecuados para el estilo de vida estadounidense. Posteriormente tenemos un gráfico en el cual viene el hombre se refiere a un trabajador, tener su mejor desempeño y tiene lo que es la parte de la recompensa. Si un trabajador tiene recompensa, le pagas bien, como persona pues va a tener un mejor desempeño. Si no le pagas bien, lo más probable es que no le guste el trabajo. Aquí tenemos el origen de la teoría de las relaciones humanas. Vamos a mencionarlas y posteriormente pues la vamos a explicar. Esta parte, este cuadrito que ven aquí, surgió este origen de las teorías de las relaciones humanas. Son 4 nada más, es que vamos a leerlas y las vamos a analizar. Las 4 principales causas del surgimiento de la teoría de las relaciones humanas son: 1. Necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los conceptos rígidos y mecanistas de la teoría clásica y adecuándola a los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. En este sentido, la teoría de las relaciones humanas se convirtió en un movimiento típicamente estadounidense dirigido a la democratización de los conceptos administrativos. Esta causa principal era simplemente que la persona, en este caso humanizar se refiere al patrón y el trabajador, que es como una lucha, ¿no? Entonces el objetivo es que ambos pues tuvieran la libertad de los derechos y también obligaciones, pero de forma pareja. Y la democratización era de alguna manera que los trabajadores, si quisieran elegir a un líder, a una persona que lo representara, pues que todos votaran. Yo quiero que esa persona nos represente en alguna situación. Eso es prácticamente lo que se pretendía con estas necesidades. Obviamente todo esto surgió mucho en Estados Unidos porque, bueno, Estados Unidos pues bueno, ha tenido las primeras tecnologías en su momento. 2. El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la psicología y la sociología, que ya lo habíamos visto con anterioridad, incluso creo que llevaron una materia llamada sociología, así como su creciente influencia intelectual y sus primeros intentos de la aplicación a la organización industrial. Las ciencias humanas vinieron a demostrar de manera gradual lo inadecuado de los principios de la teoría clásica. Entonces, ya con la ciencia, con los científicos, ya con una ciencia como la psicología y la sociología, pues quitaron de plano la teoría clásica. La teoría clásica era un poquito más, el beneficio era más para el patrón, no tanto para un trabajador. Entonces, aquí lo importante era, si la persona pues tenía inteligencia, sabía hacer algunas cosas, pues que se le aplicara a esas personas a hacer ese tipo de trabajo. No para todos es el mismo trabajo. Y sobre todo psicología y sociología, el comportamiento del trabajador. 3. Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de Carl Lewin. 2 personajes que igual eran psicólogos, dice, fueron esenciales para el humanismo en la administración. Elton Mayo, que ya vimos su fotografía, es considerado el fundador de la escuela. Dewey indirectamente y Lewin de manera directa contribuyeron bastante a su concepción. De igual modo fue fundamentada la sociología de Pareto, a pesar de que ninguno de los autores del movimiento inicial tuvo contacto directo con sus obras, sin apenas mayor divulgación en Estados Unidos en aquella época. Entonces, pues estas personas de alguna manera son importantes dentro de la sociología para el comportamiento de las personas. Y ya para terminar el número 4, las conclusiones del experimento de Hawthorne se llevaron a cabo en 1927-1932 bajo la coordinación de Elton Mayo. Nuevamente, el señor que ya habíamos conocido, pusieron en jaque los principales postulados de la teoría clásica de la administración. Entonces podemos decir que la teoría clásica, que fue lo primerito, pues tenía un problema con esta nueva forma de ver las cosas, que era la
teoría de las relaciones humanas. Podemos decir que la teoría de las relaciones humanas era mejor. Posteriormente se termina el tiempo, pasa el tiempo, igual como lo vimos en economía, pasaron personajes, etc. Y llegamos a otra escuela, que se llama escuela estructuralista. Cuando se refieren a escuelas, por ejemplo, escuela estructuralista, es teoría de las relaciones humanas, escuela de las relaciones humanas, se refiere como a etapas nada más. Entonces, en la escuela estructuralista, ¿qué pasaba? Esta corriente aparece a fines de los años 50 como consecuencia de la baja productividad, ya que las corrientes científicas y del humano relacionalismo había tomado en cuenta la productividad o al personal pero en forma aislada. Está integrado por un grupo de psicólogos y sociólogos que se dedican a estudiar el comportamiento humano. La corriente estructuralista pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando atención tanto a su estructura como al resto humano. Es una corriente que tiene como objetivo principal estudiar los problemas de la empresa y sus causas, prestando especial atención a los aspectos de autoridad y comunicación. Esta corriente considera que hay 4 elementos comunes a todas las empresas. En este caso, la estructura estructuralista, aparte de preocuparse por las personas, por el trabajador, creen que la mejor manera de solucionar los problemas de una empresa es, tener buena comunicación con las personas. Por eso la comunicación es muy importante, el hablarlo, ya sea que tú le digas a una persona lo que tiene que hacer o hacerlo de manera escrita. Y sobre todo tener autoridad. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles eran sus conceptos importantes. Autoridad. Todas las organizaciones cuentan con un grupo de personas o personas que tienen a su cargo la dirección de otras. Prácticamente esto en la vida real sucede todavía. En un departamento, en un trabajo, siempre va a haber alguien que es el responsable. Obviamente ese responsable a lo mejor no hace mucho trabajo, pero tiene la responsabilidad de avisarle a todos que tienen que hacer cierto trabajo. Si esta autoridad se equivoca, lo hace mal, pues van a ir contra esa autoridad, no con los demás. Comunicación en mayor o menor grado, eso significa que no importa si a lo mejor tienes un puesto importante o menos importante, de todas formas la comunicación pues es importante para cumplir los objetivos. Estructura del comportamiento, este elemento se refiere a la división del trabajo, a la forma en cómo funcionan las empresas y el comportamiento del personal. Prácticamente dividir el trabajo de acuerdo a tus capacidades, habilidades. Hay que hacerlo así, porque si pones a trabajar a una persona que no sabe lo que va a hacer o tarda mucho, no va a servir en ese trabajo. Estructura de formalización consiste en estudiar las normas, las reglas y políticas bajo las que trabaja la empresa. Prácticamente esto de la formalización es como el reglamento de trabajo o como el contrato de trabajo, digamos, es la parte legal que debería de haber. Para esta escuela sí es importante que exista una formalización, no todo sea como de palabra. Por ahí hay una persona reconocida de esta época que se llama Max Weber. El señor Max Weber, si no lo conocen, en la parte izquierda está, tiene un parecido a Francisco I. Madero. Pues Max Weber era sociólogo, era alemán, que analizó profundamente las organizaciones desde puntos de vista diferentes y estudió aspectos de burocracia, democracia y autoridad y comportamiento. Sus obras Economía y Sociedad y Ética Protestante y sus aportes en la administración fueron muy importantes, pero fueron reconocidas 20 años después. Dentro de ellas encontramos. Pues este Max Weber, pues la verdad no estaba metido en cuestiones de trabajo ni nada por el estilo, era simplemente un sociólogo alemán, dio muchas teorías, etcétera, pero pasando el tiempo se dieron cuenta que esta parte donde dice que estudió comportamientos de burocracia, es decir, la forma de gobierno, democracia, autoridad y comportamiento, y la obra Economía y Sociedad y Ética Protestante servían para las empresas, o sea, servían para las empresas en aquella época. Y pues de ese libro de Economía y Sociedad y Ética Protestante surge lo que vamos a ver a continuación. Esto pues gracias a Max Weber. Primeramente, tipos de sociedad. Hace una división clara de las sociedades, indicando que dentro de ellas siempre existirán preferencias. Prácticamente se refiere a que, en la vida real siempre hay clasificación de personas. Tal vez las personas que trabajan mucho, las personas que no trabajan mucho, las personas que tienen un sustento económico más alto, menos económico, en fin. Entonces, él dice que en las empresas siempre va a haber división de sociedad. Tipos de autoridad. Considera que hay quienes pueden ejercerlas y quienes no. O sea, hay personas que son muy buenos para ordenar o mandar a las personas, pero también hay personas que no saben mandar. Entonces, en una empresa, pues,
Si requieres saber mandar, porque a ti te van a exigir que hagas esto y tú vas a exigirles que hagan esto a otras personas. También dice, la clasifica en A, que significa legal, la que establece la ley. Es decir, la parte legal es la que dice el gobierno, la autoridad. Y la carismática, determinada por su carácter personal, es decir, ya como persona. Y la tradicional, determinada por el estatus que se ocupa. Entonces hay tres tipos de autoridad. La legal es la ley, la regla, el contrato. La carismática es yo como persona dentro de un departamento, yo soy el supervisor, soy el gerente, soy a lo mejor el encargado. Esa sería la carismática, y la tradicional pues es el estatus que también tú ocupas dentro de la empresa. Características de la burocracia. La define como un sistema de oficinas que se caracterizan por las demoras o impedimentos y que en la mayoría de los casos se relacionan con las actividades del Estado. Aquí se refiere un poquito más a las autoridades de gobierno. Determina que puede ser mejorado si se cumple con un modelo ideal de burocracia que cuente con las siguientes características: máxima división de trabajo, jerarquía de autoridad, determinación de reglas, administración imparcial, seguridad en el trabajo y diferenciación clara de los bienes. Esta partecita de la número 3 se refiere un poquito más como al gobierno, en la cual dice que si existen todos estos incisos, pues las personas trabajarían bien para los demás. Es decir, una máxima división de trabajo, no querer hacer todo, jerarquía de autoridad, tener sus puestos, también que existan reglas, y seguridad en el trabajo. Seguridad se refiere, por ejemplo, si hay alguna enfermedad o algo, pues bueno, no puedes trabajar, pues retírate. O a lo mejor tener todo lo más cómodo, tener todos los equipos y los instrumentos para hacer bien tu trabajo. Pero esto lo puedes aplicar a una empresa también. La siguiente, ventajas de la burocracia. Considera que cuando una organización respeta el modelo ideal de burocracia se puede mejorar la eficiencia, logrando que un gran número de personas puedan desempeñar adecuadamente su trabajo y que los que sean utilizados bajo ciertos sistemas sean tratados con eficiencia. Pues tiene una ventaja si tú aplicas todo esto, significaría que las personas que trabajan, por ejemplo, para un gobierno, pues harían menos cosas. Si esto lo aplicas a una empresa, pues estaría mucho mejor. Es como, por ejemplo, tienes un ejemplo muy fácil. Muchos de ustedes han ido a las tiendas OXXO. En las tiendas OXXO, pues existen los cajeros. Están los cajeros, están las personas que acomodan pues los productos, está la persona que descarga el producto del vehículo cuando llega la mercancía, también está una persona que es encargada de todo el OXXO. Entonces ahí estamos hablando más de 4 puestos. Si aplicamos todo esto en un OXXO, les puedo asegurar que ese OXXO llegaría a la gente y a todos los atenderían muy bien. Que existan, si existen 2 cajas, eso significa que debe de haber 2 cajeros siempre. Aparte 2 cajeros, aparte 2 o 3 personas que siempre están acomodando los productos. No, pues que se acabó los productos del refrigerador. Ah, pues voy a llenarlo. En los pasillos ya se está acabando esto. Ah, pues la otra persona lo hace. La otra persona limpiando. Y otras personas que van a descargar la mercancía, más el personal encargado. Si todos trabajan ahora sí que haciendo bien las cosas, todas las personas que lleguen a ese OXXO van a decir, oh, en este OXXO atienden muy bien. Todas las personas realmente hacen su trabajo. En la realidad es que muchos OXXOs tienen 2 o 3 cajas y solamente hay un cajero, y a veces ese cajero también está teniendo cosas de que no hay productos y tiene que ir a llenarlo, o a veces él tiene que ayudar a la persona a descargar la mercancía. Entonces a eso se refiere. Y hay una crítica. Sus estudios tuvieron una gran influencia, pero la crítica más grande que se hace es que siempre considero situaciones empresariales y personas ideales, pero no existe lo ideal. Al final de cuentas, sabe que a pesar de que todo eso suena muy fácil hacerlo, pues mucha gente no lo va a hacer porque pues dice, es muy difícil que lo hagan, así es que no creo que exista lo ideal. Dentro de esa escuela de estructuralistas hubo otra persona importante llamada Reinhard Mates. Si no la conocen, Reinhard Mates está en la parte izquierda de su pantalla. Ya era una señora bastante grande. Y bueno, pues también tenía algunas ideas interesantes, ¿no? Era igual alemana, eran alemanes los dos, socióloga alemana. Su obra se llamaba Sociología de la Administración, es decir, enfocada a la administración. Dentro de sus principales aportaciones a la administración están las siguientes.
Tenemos uno, estructura jerárquica. En ellas el dirigente toma las decisiones bajo el concepto de que a mayor nivel, menor obediencia y a menor nivel, mayor obediencia. Entonces, para esta socióloga, Reinhard Mintz, ella prefiere mejor que exista una jerarquía. Los de arriba van a mandar siempre hacia abajo y así. No pueden mandar jamás los de abajo hacia arriba. Si se respeta esto, vas a tener una buena empresa, según la idea de esta persona. Otro punto importante para ella era, en este tipo de empresas, la estructura se lleva a cabo por lo que opina la mayoría. Otra es, lo que opina la mayoría gana. Entonces, si en alguna empresa se ponían a decir, pues, ¿quién quiere que el horario sea más extenso? Si todos votan que el horario es más extenso, pues es la mayoría. La mayoría gana siempre. El número 3 dice, estructuradas por la autoridad técnica, la estructura se lleva a cabo de acuerdo a los conocimientos que tiene cada persona y en ella hay libertad de acción y dirección. Entonces la autoridad debe ser un poco técnica al hacer las cosas, ¿no? Y al final, pues, ellos son los que deciden. Estructura de la comunicación. Para Mintz, la empresa debe de prestar especial atención a la comunicación porque ella depende en gran parte de logros objetivos y clasifica en informal. Ese tipo de comunicación se refiere a comunicaciones personales y formales relaciones laborales. Para ello también es importante la comunicación. La informal es como las personas, empleados, personas que están rodeando a la empresa, que solamente hablan. Eso sería algo informal para ella. Lo formal sería ya cuando son personas que tienen jerarquías. Y ya por último casi, dice, disfunciones estructurales y conflictos. Esto se presenta cuando el empleado y la empresa esperan cosas diferentes. Las principales causas son cuando las órdenes no se dan en forma correcta o las dan varias personas. Eso significa que en muchas empresas, yo creo que ustedes, algunos ya han trabajado, a veces pues resulta que tienes dos supervisores o dos personas que te dicen, no, pues tienes que hacer esto. Y luego llega el otro, no, tienes que hacer esto. Y llega el otro, no, no, es que él tiene que hacer primero esto. Entonces, a veces existen dos personas o tres que quieren tener el poder dentro de una empresa. Cuando se exige mayor capacidad o velocidad en el trabajo, si exiges demasiada capacidad, es decir, hey, hay que hacerlo rápido, la gente no va a trabajar, se va a enfadar y se va a salir. Cuando la gente siente que debe hacer otro papel en la empresa, esto significa que hay personas que dicen, pues yo ya le entiendo todo, quisiera hacer algo más, mucho mejor, porque pues ya entiendo todo. Si la persona no la cambia, se va a aburrir o va a decir, no, pues que aquí ya no me enseñaron más cosas, es que yo me voy. Y la otra es cuando existen sobrecargas en el trabajo, es decir, que le pones muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo y pues no le pagas muy bien. Entonces muchos de ustedes posiblemente pues tengan algún trabajo y ustedes digan, existe mucho trabajo aquí y ya estoy haciendo mucho, pero por el mismo precio. ¿Y qué piensas? Pues dices, no, no es justo, ¿no? Es más o menos lo que esta persona pues decía, ¿no? Después está la formalización y burocratización. Descubre que cuando en una empresa se reglamenta demasiado, se puede caer en la burocracia y esto delimita la creatividad, no dejando la libertad de acción. Es bueno tener reglas, es bueno tener normas, pero si son muy estrictas, las personas van a decir qué enfado es trabajar en esta empresa, porque existen muchísimas reglas. Por ejemplo, vamos a suponer que una empresa te diga, no, pues la regla es la siguiente. Todos los días que entres a trabajar tienes que firmar de que entras, también tienes que firmar de que sales. Aparte tienes que poner la huella, aparte tienes que hablar con el guardia de seguridad. O si quieres ir, por ejemplo, a comer, pues la comida nada más en 10 minutos. Y si en esos 10 minutos no llegas, pues tienes un reporte. Entonces tener muchas normas a veces no es muy bueno. Y bueno, pues existe otra persona, eso fue lo más relevante de esta persona llamada Renet. Pero existe otra persona que se llamó Amitai Etzioni, al nombrecito que le pusieron, ¿verdad? Pero bueno, este tío que viene en la parte izquierda es igual, sociólogo, más que este ya es estadounidense, y él dijo sus ideas. Así como lo vimos en economía, muchos dijeron sus ideas y algunos se hicieron famosos, pues esas personas también se hicieron famosas. Entonces, Amitai Etzioni, sociólogo estadounidense que escribió las obras, es decir, obras se refiere a libros, Organizaciones modernas y Tratados sobre organización. Hizo estos dos libros y es lo que va a exponer a continuación y ya por eso se hizo famoso. Entonces, ¿qué fue lo más relevante de él, no?
Lo más importante de él fue lo siguiente: tipología de las organizaciones. Los define como unidades constituidas para alcanzar un fin específico y las clasifica en 4. Entonces él dijo, en nuestro trabajo debe de haber tipologías de las organizaciones. ¿Cuáles son? Las coactivas. En ellas el nivel superior tiene toda la autoridad y se afecta la libertad del individuo. Ejemplo, campos de concentración, la cárcel, los hospitales mentales, etc. Él dice que, bueno, la persona que siempre está arriba de las jerarquías, pues tiene más autoridad. Y si una persona menor, pues tiene alguna idea o algo por el estilo en un trabajo, normalmente le van a decir, no, es que tu jerarquía es más baja. Él pone como ejemplo campos de concentración o en la cárcel, ¿no? Que las autoridades realmente mandan y los que están de abajo no pueden mandar. Normativas. Ofrecen recompensas por pertenecer a ellas. Asociaciones profesionales y clubes. Normativas se refiere, pues, personas que dicen, bueno, yo quiero pertenecer a alguna asociación para aprender mejor. Entonces, en algunos casos dicen, ok, tú vas a ayudar, pues te podemos ayudar, te podemos pagar, etc. Utilitarias, su único objetivo es el lucro, ejemplo, industrias y comercios. Otro tipo de organizaciones es nada más ganar dinero. Yo quiero ganar dinero y es lo único que me interesa. Y las mixtas, dice, no dan un beneficio, pero tienen ellas una utilidad. Para ellas, para su clasificación según él, dice que las mixtas no dan un beneficio, pero ellas tienen una utilidad. Pone como ejemplo los bancos, aunque aparentemente los bancos pues parece que no te cobran mucho, porque sus comisiones pues realmente son bajas, pero pues al final sí tienen una utilidad. Y el número B dijo también que la tipología del comportamiento en las organizaciones considera que en ella trabajan 3 tipos de miembros o personas. Alineador, o sea, te puedes llamar alineador, y está obligado a pertenecer a la organización. Por ejemplo, pues, servicio militar, ¿no? Él pone que el alineador es alguien que te obliga. El calculador, dice, equilibra los beneficios que vas a obtener y los beneficios que obtendrás. La empresa lo va a hacer, va basándose, y si decide hacerlo, pues te va a decir si sí o no. Es prácticamente como tipo de personas. Y bueno, fue lo más relevante que dijo esta persona, Amitai Etony. Y bueno, y ya casi para terminar, está la escuela Newmano Relacionista. ¿Qué es ese tipo de escuela? Bueno, dice la escuela autoría del Newmano Relacionismo o teoría del comportamiento es una oposición a la teoría clásica que presta especial atención al comportamiento humano. Se considera una continuación de la teoría de las relaciones humanas y critica tanto la burocracia como la teoría de las relaciones humanas porque considera que nunca trató al factor humano en forma individual. El Newmano Relacionalismo o teoría del comportamiento analiza a las personas y su comportamiento en forma individual, basándose en que la motivación mejora la productividad de la empresa. Y aquí pues el representante más interesante, que muchos de ustedes ya lo han visto en otras clases, es el famoso Abraham Maslow. Si no conocían a Abraham Maslow, pues lo tenemos en el lado izquierdo. Esta persona pues sobresalió en otros campos, por ejemplo la administración, la psicología, en fin, muchas cosas. Y pues su triangulito, el famoso triángulo, igual se aplica también para este tipo de temas. Ya sabemos que su obra Personalidad y Motivación es un psicólogo que estudia las necesidades del ser humano, considera que el ser humano tiene diferentes necesidades y que se ocupan cierta jerarquía. Y bueno, estas son las necesidades. Las famosas 5 necesidades que ya lo han visto yo creo muchas veces, el famoso triángulo, ¿no? El de las fisiológicas, prácticamente son de vital importancia, ya que de ellas depende la supervivencia, prácticamente comer, tomar agua, respirar, ¿no? Seguridad, estabilidad, protección y seguridad en el trabajo, es decir, seguridad, tener algo que sepas que es seguro para ti. Sociales, participación y aceptación en actividad social, es decir, pertenecer a algún club, tener amistades, tener familia, etc. Estima, el individuo no solo quiere pertenecer al grupo, necesita que le estimen dentro de ellos. Y la autorización, es decir, si tú pones todas las necesidades, pues ya llegas a la autorización. Entonces, Maslow, solamente por decir esto, pues se volvió importante dentro de la administración y se considera que él se preocupaba por la persona. Entonces, si la persona tiene todo esto, pues lo más probable es que va a trabajar agradablemente. Si algo de esto le falta a la persona, posiblemente en el trabajo no vaya a hacerlo muy bien. Pasa el tiempo y hay otra persona también llamada Heisenberg. Este personaje que vemos al lado izquierdo, que se parece al Dr. House,
Aquí lo tenemos. Si no lo conocían, pues aquí está a su lado izquierdo. Él igual, pues también dijo algunas cosas y pues igual por eso se volvió famoso. Pero lo que él pensaba sí entra dentro de esta misma escuela, que es sobre motivación y factores higiénicos. Elaborar la teoría de los factores en que indica que las condiciones humanas y la conducta del ser humano se rige con base en los factores. Factores motivacionales son los que están relacionados con el trabajo que desempeña, es decir, si tienes motivación, eh, te pagan bien, y pues te dan comida a lo mejor, tus horarios son flexibles, pues vas a trabajar muy a gusto, ¿no? Entonces, te va a convenir. Y factores higiénicos localizados en el ambiente que rodean y están manejados por la empresa. Eso significa que pues, la empresa es limpia, te da tu equipo, te da tu herramienta, te da todo, vas a sentirte a gusto, vas a decir, aquí en esta empresa hay dos factores, hay motivación y todos me tratan bien con limpieza. Entonces te vas a sentir a gusto, ¿no? Y bueno, pues fue lo que dijo y pues ya por eso se volvió famoso el Doctor House, que pues sí se parece al Doctor House, ¿no? El señor Hesperson. Y ya casi para terminar, y último, la escuela eclética. Es la escuela eclética. Bueno, ¿qué dice la escuela eclética? También es llamada universal, o sea, también te puedes llamar la escuela universal o del proceso administrativo. Esta escuela representa los conjuntos de ideas de varias corrientes para la aplicación de la administración. En pocas palabras, aplica los diversos conocimientos de cada una de las escuelas tratando de agruparlos en un pensamiento universal a través de la aplicación del proceso administrativo. Muchos son los autores que la integran, entre ellos se puede mencionar por orden cronológico a los siguientes. Dentro pues de esa escuela universal o eclética se encuentra Henry Fayol, que ya lo habíamos visto, Mary McFarland, Litwell Irwin, George Terry, Harold Combs, William P. Lerner y Craig O'Donnell. Y bueno, te ponen aquí como referencia que bueno, ellos dicen que la planificación, la organización y la dirección y el control. Entonces, hemos visto diferentes escuelas. Ya para terminar, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Van a hacer la siguiente actividad. Voy a leer la actividad, les explico y ya cuando termine la sesión, pues prácticamente ustedes se van y pues lo realizan. De acuerdo a la lectura sobre escuelas del pensamiento administrativo, realiza de manera individual un cuadro comparativo. Tienen que hacer un cuadro comparativo como los de economía, sobre las teorías administrativas que contenga teoría, aportación, fundamentos, técnicas y representantes. Ejemplo, aquí sería escuela eclética. Pueden poner escuela eclética, una pequeña descripción de qué es la escuela eclética y sus representantes pues serían todos estos, teoría o aportación. Pueden poner este gráfico y por aquí viene, por ejemplo, esta partecita, pueden ponerla como lo más importante. Y así se van a ir por cada una de las escuelas. Entonces prácticamente es un cuadro comparativo. Esa es la primera actividad. Y la siguiente actividad, aquí sí tendrían que pasar, y ya sea en el cuaderno o en Word, pasar, bueno, no necesariamente copiarlo tal y como está. Por ejemplo, contesten estas preguntas. ¿Cómo se contestan? Pone como la pregunta número 1. En la empresa La Poblana, los empleados están por celebrar su fiesta de Navidad. Ellos harán uso del proceso administrativo. ¿De cuál escuela pueden apoyarse? Entonces aquí ustedes ponen cuál es la respuesta correcta. Se van a apoyar de la escuela estructuralista, se van a apoyar de la escuela de las relaciones humanas, la científica, el humano, relacionalismo, de Abraham Maslow, de Taylor, de Henry, la escuela eclética. ¿Cómo van a saber la respuesta? Pues simplemente tendrían que leer pues todo esto. Todo lo que hemos leído en esta sesión pues lo tendrían que leer desde aquí y ahí vienen las respuestas. Simplemente pongan pregunta, respuesta, y pues así hasta terminarlo, ¿no? Entonces ponen esto y ya escogen la respuesta correcta y la ponen. Después, en esta escuela fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. Surgió en Estados Unidos como consecuencia del experimento de Hawthorne. ¿Cuál de estos fue? Respuesta. Y así sería la pregunta y respuesta. 2 actividades terminando esta sesión. Pues hasta aquí la vamos a dejar. Hasta aquí dejamos esta sesión. Página 48, página 47. Estas 2 actividades se tienen que enviar por medio de la plataforma de Classroom. Entonces ya tienen el libro y pues hasta aquí sería la sesión. Pues cualquier duda o algo por el estilo, pues ya saben que pueden contactarme por medio del WhatsApp, ¿no? Bueno,
Hasta aquí le vamos a dejar en esta tercera sesión ya, prácticamente tercera sesión. Todavía nos falta 2 más, nos faltan 3 más, pero bueno, ya llevamos casi la mitad de lo que nos restaba. Pues hasta aquí vamos a dejar la información. Muchísimas gracias y recuerden que en estos momentos el chat se va a desactivar. Ya si más adelante alguien llegó más tarde o quiere volver a repasar pues la información, ya está disponible en cuanto termine la sesión este video. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron a través del chat. Estuve por ahí contestando algunos comentarios así de forma rápida, forma breve. Y para aquellas personas que son público en general, pues también muchísimas gracias. Nos vemos, hasta la próxima y hasta luego. Hasta la próxima.